siguiente programa es para todos. Nosotros como maestros no transformamos nuestras prácticas como fruto del posgrado, de la maestría, del pregrado, que desafortunadamente en nuestro ejercicio profesional repetimos prácticas de cuando fuimos estudiantes, que se demora tanto un cambio conceptual que nosotros tendemos es a repetir aquello que nos marcó para bien o para mal de nuestros profes. En esta última parte, sobre la historia personal, mire, nosotros en nuestro ejercicio explicamos, enseñamos y evaluamos según nuestro estilo de aprendizaje y según nuestro estilo de enseñanza. Dicho de otra manera, vea, si a usted le sirve para aprender lo escrito, tomar nota, resaltar con otro color, esperamos que los estudiantes hagan lo mismo, ¿no? ¿Quién dijo? Ellos tienen otro estilo, pero usted se enoja porque ellos no lo hacen. Y ahí empezamos a fallar en la evaluación. Esta no la voy a poner. Aquí yo insisto mucho. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Voy bien? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de todos estos procesos, recordemos que en la pedagogía, igual que cuando hablábamos de la evaluación, hoy hay una pregunta y es el ¿para qué? La Ley General de Educación hace 25 años hizo una apuesta y dijo que nosotros queríamos formar un colombiano que cumplía con 13 características, ¿cierto? Esos 13 fines deben inspirar no solo nuestra enseñanza, sino también nuestra evaluación. Y parte ya en el componente de la didáctica de reconocer qué es eso que nuestros estudiantes necesitan aprender, necesitan mejorar y necesitan transformar. Yo trabajo en el municipio de Caldas y Caldas en este momento se está viendo afectado por varios fenómenos. Uno, porque ha llegado una colonia de venezolanos, están llegando muchas personas que están viviendo en condición de calle y desafortunadamente se está incrementando el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Eso qué tiene de efecto? Parece que hay algo que la escuela tiene que atender porque muchos de nuestros jóvenes desafortunadamente están empezando un consumo muy temprano. Hay otros municipios que hemos acompañado en que, por ejemplo, se dispararon los casos de embarazos adolescentes, se dispararon los casos de VIH y SIDA, se dispararon casos de unas enfermedades de transmisión sexual que no era lo común allá y desafortunadamente muchos de estos pacientes son jóvenes. Y viene la pregunta, ¿qué estamos haciendo como escuela en unión con la familia? Porque como escuela solos no podemos, tiene que ser un trabajo colaborativo, pero tenemos que saber. Y cuando les hablaba ahorita del saber pedagógico, mire, si usted en su historia personal tuvo algún aprendizaje derivado o porque vio un familiar o alguien muy cercano padecer una enfermedad de transmisión sexual y quizás morir muy mal por un mal tratamiento, si usted no resolvió eso, tiene grandes problemas para acompañar a un chico que viene y le dice que fue contagiado. Hay temas que nosotros no sabemos abordar, hay temas que nos da pena, hay temas que son tabú, hay temas que desafortunadamente ni siquiera sabemos seguir un protocolo. Cuando eso no se puede hacer, estamos impidiendo que los estudiantes puedan avanzar un poquito más. Y llama mucho la atención que, por ejemplo, si nuestros jóvenes aprueban ciencias naturales, aprueban estética, aprueban lengua castellana, matemática, etcétera, etcétera, después nos digan que, por ejemplo, quedaron embarazadas porque se tomaron unas pastillitas que no eran un anticonceptivo después de haber tenido una relación sexual. Y uno dice, ¿cómo es posible que usted apruebe biología
y no entienda cómo funciona un proceso de anticoncepción? ¿Qué logros fueron los que aprobó o qué hicimos si ni siquiera entendés tu propio cuerpo? Algo pasa. Algo pasa cuando no hemos logrado que estos niños que nos acompañan por acá o que muchos jóvenes no entiendan que este cuerpo no tiene repuesto y que este cuerpo es el medio para usted ser y estar en el mundo y que lo primero que merece cuidado es el cuerpo integralmente y que ese cuidado tiene que ver con la alimentación, con la higiene de sueño, tiene que ver con las horas de descanso, con el manejo del tiempo libre, con la actividad física e incluso hasta con este mismo bienestar social. ¿Qué estamos haciendo cuando, si les pregunto, la gran mayoría de ustedes está cansado, tiene que hacer un montón de procesos y no logramos que nuestros niños y nuestros jóvenes entiendan que es que este cuerpo no tiene repuesto? Hay una versión, no tenés más. Y si este no lo cuidamos, va a ser imposible que usted pueda alcanzar otros proyectos de vida, porque es que sin esta dimensión corporal es imposible que lo logremos. También es importante, ya para la enseñanza, poder identificar otra vez ese tipo de docentes que requiere Andes, sabiendo qué es lo que tenemos que enseñar y a cuál estudiante. Cuando les digo ese tipo de docentes, miren, Colombia está viviendo un momento muy álgido y es un país muy complejo, ¿cierto? Pero es un país también con grandes potencialidades, con un talento humano maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Que no hemos logrado que esta educación tenga el impacto que esperamos. Y no solos, cuando ayer me contaban que en esta cuadra hay 4 colegios, 3 o 2, bueno, y que en un sector muy pequeño yo puedo encontrar casi 2.000 estudiantes en un momentico. O sea, ustedes tienen no solo el presente, sino el futuro de Andes y de esta subregión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque es que no es un profesor. Aquí me decían que si venían todos eran 300, 320 profes, 320 si podemos hacer algo. Yo sola no, pero 320 es mucho lo que podemos hacer por Andes, más otras fuerzas vivas que tenemos en el municipio. Y para cerrar esta primera parte, insisto en esta frase de Tagore. Mire, tanto Comenio, hasta Freinet y otros pedagogos nos insisten que la lección más poderosa está en el ejemplo, pero no en un ejemplo de ser hombres y mujeres perfectos, porque eso no existe. Va en el ejemplo es de reconocernos como sujetos en y para el aprendizaje. Hombres y mujeres que no se las saben todas, hombres y mujeres que somos capaces de decir, mira, no sé eso cómo se hace, pero averiguo. Hombres y mujeres que somos capaces de decir, lo siento, me equivoqué, no debí haberte contestado así, estaba muy enojada o me molestó que utilizaras tal término. Eso es dar ejemplo, no es ser perfectos. Hombres y mujeres que seamos capaces de reconocer que nos da mucha dificultad levantarnos a las 5 o a las 3 de la mañana para llegar puntuales a tiempo, pero como ellos nos importan, hicimos el esfuerzo, porque somos decentes con lo que estamos haciendo. Eso es ser ejemplo, no es ser perfectos. Es dar testimonio que la embarramos cuando nos alimentamos mal. Miren, muchos de nosotros vamos cogiendo una costumbre en que no desayunamos bien, sino que nos tomamos un tintico. El almuerzo lo negociamos, muchos, y decimos, es que no alcanzo, no alcanzaba a hacer tal cosa, o que debe devolverles hoy. Cuando usted hace eso, no es el ejemplo que necesitamos, porque necesitamos saber que si yo no cuido de mí, yo no voy a tener la calidad suficiente para enseñarle a cuidar del otro. Esta frase, parte de lo que nos está invitando es que vea, sea ejemplo, pero de sus luchas, de la búsqueda de la coherencia. Cuando usted le pide a un muchacho que escriba bien y usted pasa un examen con 4 errores de ortografía, ese no es el ejemplo. Cuando usted lo pasa, porque se nos pueden ir errores, pero no tuvo la delicadeza de decirle a otro profe que se lo leyera. Mire, es que reconozcamos, yo soy malo en ortografía,
pero aquel es tan bueno que me lea. El estudiante no merece recibir ese examen con errores, no lo merece. Que usted en la plantilla de un examen no borró todo bien y el examen quedó mal hecho, recójalo, sea decente y más bien no lo aplique. Y eso es un ejemplo que de lo que está hablando es de humanidad, pero también de seriedad. Hay un elemento muy fuerte, no sé si ustedes se han fijado cuando estamos evaluando y se nos va un error. Entonces uno supone, mire, y lo he hecho y se los digo porque lo hice en clase, usted supone que si hace la corrección ya en el examen, los muchachos se van a dar cuenta, ¿cierto? Entonces yo paro la atención y les digo, mire, en el punto 3, en lugar de 30 era 300, por favor corrijan. Y no falta los 5, los 10 o los 2 que le entregan a uno el examen con los 30 del inicio. Y usted se lo coloca mal y dice, deje de ser elevado que yo corregí cuando empezó el examen. No, el elevado fue usted y asuma las consecuencias. Una vez que usted le entregó el examen, usted no puede hacerlo a él responsable de su error. Y usted no puede ayudar a que el estudiante que tiene otro estilo de aprendizaje, que ya se concentró en la prueba, de repente suspenda todo porque usted se equivocó. Eso es del ejemplo que estamos hablando y que exige ser grandes, porque exige reconocer que me equivoqué. Y si tocó ese punto se anula para todo el salón, porque esa es una respuesta decente. No sé si me hago entender con eso. Ese ejemplo, ¿qué quiere decir? Vea, yo me esfuerzo, soy decente, quiero que usted lo haga bien y equivocarse. En la teoría nos han dicho que una de las mejores maneras de aprender es tomar el error como una posibilidad de aprendizaje, no para estarlo recalcando, sino para identificar qué fue lo que generó ese error. Y el otro elemento para esto de la evaluación tiene que ver con las dimensiones del desarrollo, que desde las compañeras de preescolar o de primaria trabajan mucho por estas dimensiones del desarrollo, pero en la medida otra vez que estamos avanzando en los grados, como que se nos olvidó que hay que evaluar también las dimensiones. No es que usted haga una pregunta en el examen de matemática diciendo qué es la dimensión ética. Esa evaluación de esa dimensión tiene que estar articulada a la solución de problemas, a la solución de dilemas, ¿cierto? Hasta parar una clase si usted se dio cuenta que medio salón le estaba haciendo trampa. ¿A usted no les parece muy triste que los muchachos se esfuerzan más en hacer la trampa que en estudiar? Yo tengo guardado un pequeño librillo de estadística que una estudiante hizo de pastel. Lo imprimió, le hizo pasta dura y yo me reía y yo le decía, ¿no era más fácil estudiar que hacer todo esto? Y después la gran inteligencia es saber cómo lo sacan y yo no me doy cuenta. Entonces les decía, hagamos otro tipo de examen en que no importa esa trampa, porque yo necesito que usted me muestre otros desempeños. Eso me permitiría evaluar la dimensión ética, la estética, etcétera. Y en esto que estamos haciendo acá, que es un espacio de formación de formadores, pero como evaluadores, particularmente nos interesa transformar la práctica. Puede que no se vea mayor cosa, pero les quiero recomendar un autor que se llama Pedro Ahumada. Pedro Ahumada es un pedagogo chileno, hace pocos años falleció, y él con otro grupo de pensadores hace una propuesta en que nos invitan a transformar las prácticas de evaluación que tenemos solo de pruebas escritas. Una prueba escrita se queda corta para identificar qué es lo que es un ser humano. Una prueba escrita se queda corta para contarnos ese muchacho cómo soluciona problemas, cómo trata al otro, cómo habla, cómo maneja el estrés. El compañero que expuso ahora, miren, tiene todos los años de experiencia, ha tenido todos los cargos públicos y tenía un poquito de susto para exponer ante ustedes y los conoce, es del pueblo, ¿cierto? ¿Qué ocurre ahí? Estar aquí nos pone en tensión,
saca nuestros miedos, saca nuestras fortalezas, y yo en el salón tengo que generar condiciones en que los muchachos se enfrenten a una evaluación oral. ¿Que van a temblar? Tiemble, pero venga, pruébese que usted es capaz. ¿Que se va a poner rojo? Póngase rojo, que eso no ha matado a nadie, pero exponga. ¿Que lo pongo de último? Lo pongo de último, pero expone, porque es un ejercicio que como ciudadanos necesitamos hacer. Entonces, ¿qué nos dice Pedro Ahumada? Venga, busquemos que necesitamos que los estudiantes saquen ese lado creativo y que la escuela vuelva a lo que era su origen. La palabra escuela en su etimología tiene una significación muy bella, que era un espacio para la lúdica, el ocio y el disfrute. ¿Qué le pasó a nuestra escuela? ¿Qué le pasó a una escuela donde los niños dicen que lo mejor es el descanso? Que lo mejor es ir a hablar con los amigos. ¿Por qué no dicen que lo mejor es ir a aprender matemática, física, química? Que les duela no ir a la escuela porque están dejando de aprender. Y para esas evaluaciones entonces distintas, proponemos que haya proyectos, que esté la prueba escrita, haga una, dos, las que usted quiera, pero no puede ser la técnica reina. Pedimos que haya también pruebas orales, que haya desafíos, que podamos tener unos juegos, unas olimpiadas, que podamos aplicar técnicas grupales. Una de las estudiantes de la maestría en enseñanza de las ciencias, para su trabajo de grado, empezó a hacer su trabajo de grado en la institución en la que estaba, y eso acabó convirtiéndose en un picnic matemático para todo Fredonia. ¿Por qué? Porque es que hay otras maneras en que los niños y los jóvenes pueden aprender, pasadas por la lúdica, pasadas por los desafíos y particularmente articuladas en un trabajo colaborativo. Tenemos otros instrumentos para evaluar, como las matrices rúbricas, las escalas de estimación, la ficha de cotejo. No me voy a detener ahí porque en la exposición del profesor Gallo, él tiene algunos ejemplos de rúbricas y de fichas de cotejo como para ilustrar esto. Y el otro elemento es que en las instituciones, cada uno de ustedes tienen unos recursos informáticos que van a permitir en mayor o en menor medida utilizar las TIC para este proceso de evaluación, sea para el registro o sea para las evidencias. Hay que aprovechar eso. Que usted se muere del miedo, tiene compañeros, hay una mesa aquí de coordinadores en las que pueden trabajar de manera distinta. Estos procesos que estoy invitando es que tengan más de una respuesta correcta. Imagínense una prueba escrita, si es que la quieren hacer, en que usted le pide a los muchachos, les ponga una situación y les diga que la resuelvan al menos de 3 maneras distintas, una sola pregunta. No les ponga 5 puntos, póngale una, pero que haya 3 respuestas distintas. Lo que les decía ahorita, una prueba que se lleven para la casa y busquen la ayuda de un amigo, la ayuda de un vecino, la ayuda de un hermano. ¿Quién dijo que el aprendizaje no era colaborativo y por ellos llevársela van a hacer trampa? El otro asunto es favorecer mucho el trabajo independiente. Miren, y aquí vengo para las tareas como una de esas técnicas de evaluación. Si usted coloca una tarea que un niño del grado cualquiera en el que está no alcanza a hacerla solo, revise. Mire, yo acompaño a veces a mis sobrinitos en tareas y de repente estamos todos los de la familia intentando que un niño de 10 o 11 años acabe las tareas y pueden estar 5 personas ayudando y no acabamos. Y uno dice, un niño solo nunca podría acabar esas tareas. ¿Para qué colocamos unas tareas que los niños no pueden hacer? O, no sé aquí cómo será, pero hay unas jornadas que cuando un niño sale, el tiempo que le queda para el goce, para el disfrute es mínimo. ¿Y por qué no intentamos hacer unas tareas en la casa? Y lo del trabajo independiente, mire, una tarea que fue una nota que conocí de una profe es que en vacaciones les propuso con los que ya tenían celular con cámara que todos los días le tomaran una foto, al menos una foto, a un pájaro que no era común ver en el sector.
que otro día le hiciera una visita a uno de los compañeros de clase, que otro día se ofreciera para ir a ayudar en una actividad comunitaria. Las tareas fueron tan bellas que lo que entregaban de resultado de las vacaciones era un portafolio. Esa es una tarea que un niño no alega, porque es que no dice tengo que ir a hacer tal cosa, sino que se la disfruta. Y regresar de las vacaciones, esas primeras semanas que uno siempre pregunta qué hicieron, dónde estuvieron, se organizaba a través de exposiciones donde los niños, con toda la calma, todos los niños exponían su portafolio. Ese trabajo independiente no duele, porque es una experiencia que se disfruta. Podemos llevar análisis de casos, poder hacer prácticas pequeñas, prácticas de laboratorio, y eso implica evaluar de otra manera. Con esta imagen, que es una obra de un artista alemán, con esto que les estoy diciendo, yo no desconozco que en este momento es muy complejo enseñar y evaluar por varios asuntos. Uno, la diversidad es un asunto que trascendió del discurso a ir a las clases. Tenemos niños diagnosticados, otros niños mal diagnosticados, otros niños que, por ejemplo, en un pueblo cafetero como estos, entran y salen según los ritmos de cosecha, según la actividad económica de los papás, ¿cierto? Tenemos unas nuevas ruralidades. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de ir a Los Llanos a una explotación que tienen tecnologías de agricultura de precisión. Dicho de otra manera, hay controles de plagas que se hacen con drones, hay unos procesos de fertilización que se hace con nanotecnología, hay unas maquinarias que no se producen en el país y que todas entraron o de Estados Unidos o de Brasil, unas explotaciones macro. Esa no es la ruralidad de una persona que tiene una pequeña parcela de subsistencia, es otra ruralidad y son otros retos para nuestros jóvenes. Hay unas condiciones de inequidad, tenemos unas condiciones laborales para nuestro gremio que son complejas, pero también tenemos unos estilos docentes y unos estilos de aprendizaje que nos cuesta entender. Y con este decreto 1290 quiero ir cerrando con lo siguiente. La doctora Fabiola Cabra, que es doctora en educación y que trabaja en la Universidad Javeriana de Colombia, retoma algunos asuntos de las definiciones clásicas de evaluación, en las cuales nos dicen que en evaluación yo recojo información, la proceso, la interpreto, pero que todas esas etapas tienen una intencionalidad que es poder tomar decisiones, pero buscar a que esas decisiones me ayuden a mejorar las clases, me ayuden a mejorar las técnicas, me ayuden a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Si esa parte de la mejora no está presente, algo está fallando en nuestro proceso de evaluación. La mejora es una mejora también que implica un avance en la calidad de los aprendizajes. En el artículo 3 del decreto 1290 nos proponen que cuando uno tiene un sistema de evaluación está buscando 5 propósitos. El primero, que es muy importante y que invito a que revisemos cómo lo estamos haciendo, es hacer un diagnóstico integral de esos intereses, las necesidades y las posibilidades de los estudiantes, y que cuando usted lo tiene muy claro, evalúe en consecuencia, que ese es un asunto que desafortunadamente, como en muchas instituciones no lo hacemos bien, la oportunidad de mejora se ve debilitada, porque usted parte de un diagnóstico que no es verdad. Y el elemento final que quisiera trabajar acá es en el quinto. En ese decreto nos dicen que todo lo que hacemos en evaluación tiene que ayudar con los planes de mejoramiento institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Mire, si los niños que están llegando a sexto tienen dificultades para leer, para escribir, a duras penas han avanzado en aritmética, como institución tenemos que tomar decisiones, porque sexto sería un grado importante para que ellos no continúen así. Si no hacemos nada, ¿qué estamos haciendo? Tirarle el problema a un profesor. Y como institución sí podemos hacer planes de mejora. El otro elemento
es lo de la escala de valoración y quisiera concentrarme solo en lo de la responsabilidad social y en que somos corresponsables. Mire, el ministerio solo nos dice dos cosas. Yo le doy una escala para que usted me diga el nivel de desempeño, pero cada institución en su sistema de evaluación va a decidir cuál es el nivel de exigencia. Si yo aquí coloco en el desempeño básico elementos donde, me disculpan si en alguna institución lo hacen, no pretendo descalificar, pero si yo califico en el básico la asistencia, por la asistencia misma estoy equivocado, porque la asistencia tiene que venir amarrada a desempeños. Si yo me atrevo a valorar si un muchacho lleva o no lleva el uniforme, estoy equivocado. Si ustedes revisan, ningún DBA en matemáticas dice que el niño lleva el uniforme bien. Y si yo puse una nota por eso, a alguien le estoy faltando. O al niño, porque eso no es verdad en el desempeño, o al profe, porque le estoy exigiendo que asuma una condición que no es evaluable ahí en el área, para que tengamos cuidado con eso. Hablar de evaluación integral no es colocar unas condiciones por fuera de las áreas que estamos trabajando. Usted forma con los contenidos. Usted enseña matemáticas no para formar matemáticos, usted enseña matemáticas para ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento que tienen que ver con la matemática, pero que le van a servir para solucionar otro tipo de problemas. Y cuando hablamos de este asunto de corresponsabilidad, es muy complejo en su responsabilidad ética que usted me diga que un niño aprueba matemáticas en quinto y que ni siquiera está cumpliendo con aritmética. Usted me lo pasa esto y firmó unas planillas en que dice que él sabe matemática y no sabe matemática. Y en que me dice que él pasó matemática porque es muy querido, que yo no entiendo que la familia está atravesando una situación muy difícil, no. Acompáñelo desde bienestar, desde lo humano, desde tal, pero no le diga que él sabe matemáticas cuando no sabe. No le diga que él sabe ciencias, que ha entendido física, química, cuando no es verdad y cuando no tiene cómo enfrentarse en otro sistema. Y nombro las oportunidades porque sé que ya se me acabó el tiempo. La primera oportunidad es que podamos transformar esas prácticas evaluativas para alcanzar los fines de la educación y les quería solo leer 5. Vea. En el fin 5 nos dicen que nosotros enseñamos para que los estudiantes puedan no solo adquirir conocimientos, sino generarlos. Y en ese fin nos dice, vea, lo top, no historia, lo top, ¿cierto? Lo top en física, en biología, en matemáticas, etcétera, etcétera. Pero que para eso yo estoy ayudando a que los niños y jóvenes desarrollen hábitos intelectuales. ¿Qué quiere decir eso? Sean capaces de aprender sin un maestro, sean capaces de desarrollar procesos de autonomía intelectual, tengan métodos de estudio y no dependan de que un profe esté o no esté. El sexto nos dice que queremos que nuestros estudiantes puedan ser capaces de estudiar y de comprender esa diversidad que tenemos como cultura nacional. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros no somos solo paisas, hacemos parte de un sistema complejo como país, donde hay lenguas nativas hermosísimas, hay otras formas de estar en el mundo que no comprendemos porque desconocemos El 9 y el 10 tiene que ver con la capacidad de solucionar problemas que empiezan en nuestro entorno y se pueden extender a otros elementos. Y en el 12 tiene que ver preocupada con ese asunto del consumo de sustancias psicoactivas, los embarazos adolescentes, etcétera, etcétera, nos está pidiendo que ayudemos con esa promoción de la salud para entender eso que les decía ahorita. Somos y tenemos cuerpo y la única manera es cuidando de él integralmente. La segunda oportunidad es poder tener unos ambientes preparados para el aprendizaje y la invitación acá es que podamos tener unas prácticas de autoevaluación y unas prácticas de coevaluación y yo les coloqué aquí en mayúscula una evaluación formadora. Los profes somos los que organizamos la evaluación. Usted decide si el examen dura media hora, 45 minutos, si es una práctica de laboratorio.
¿Qué nos está invitando la evaluación formadora? A que los estudiantes tengan voz y voto en eso que vamos a evaluar. O sea, no les sigamos diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ayudemos a que ellos identifiquen qué es lo que necesitan aprender. Necesitamos también, como una oportunidad tercera en esta evaluación, promover unas comunidades de aprendizaje entre los docentes, los estudiantes y también los padres de familia. Esta experiencia es exitosa y ha sido liderada por la Universidad de Barcelona. ¿Qué se logró ahí? Cuando usted convoca a padres de familia, los estudiantes tienen voz y voto y los profes trabajan, por ejemplo, para sacar adelante un proyecto semestral. Ayer con el profesor Gallo hablábamos algo. Si yo hago un evento para el 20 de julio y ese evento nace desde lo que trabajé durante todo el primer periodo, como comunidad eso tiene un sentido muy distinto. Así simplemente cumplo con la directriz que me dan del ministerio y es que hay que celebrar el 20 de julio. Y para prepararlo yo traigo voces, traigo las propuestas de padres de familia y de docentes, no solo de mi área sino de otra. Necesitamos el protagonismo activo de los estudiantes. Y les recomiendo un libro de Carlos Escliar, que es argentino, que se llama Conmover la educación, en la que nos da algunas pisticas para atender la diversidad que tenemos en nuestras instituciones. Y la oportunidad 5, a partir del decreto 1290, es poder trabajar con humildad y con corresponsabilidad, teniendo en cuenta lo siguiente, y esta es mi penúltima recomendación. Este libro, Cómo aprende el cerebro, que está escrito para maestros, nos invita a lo siguiente, vean. Nosotros estamos evaluando aprendizajes y aún la neurociencia está estudiando cómo es que aprende el sujeto. Hay pistas, hay algunas teorías, pero eso es todo un campo de investigación porque todos hemos visto que no por usted enseñar el otro aprende. A usted le sirvió algo en la clase de 7 a 9 y no le sirvió en la clase de 9 a 11. ¿Les ha pasado eso? O su clase fue brillante, con octavo A, que usted salió con una sonrisa y se fue genial, esta clase es para replicar. Iba al otro grupo y fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque hay unos estilos de aprendizaje, unas maneras en que decodificamos esa información que tenemos que estudiar. Porque, por ejemplo, yo hace más de 20 años acabé mi licenciatura y esto no era lo que me enseñaron ahí. Y quiero terminar con esta frase. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, leí muchísimo para poder seguir avanzando en este asunto de evaluación. Esto es de un libro de finales de la década del 60, y ya desde ese momento nos estaban invitando a no ir a las clases como con la guía segura. Cada grupo tiene un ritmo, cada día tiene un ritmo. Ahorita que ustedes hacían el homenaje al profe que falleció, si yo soy estudiante y mi profe se murió, eso tiene un trauma, eso tiene un efecto, ¿cierto? Algo pasa. Yo soy estudiante y justo venía en la camionetica que se accidentó tal día. Tengo un trauma unos días, estar en clase va a ser muy complicado. Entonces lo que usted preparó con precisión milimétrica ya no sirve, porque los niños necesitan hablar de la vida, necesitan hablar de la muerte, necesitan hablar de la esperanza, necesitan hacer unas preguntas que si no les hubiera pasado el accidente no las harían, y es usted quien después de entrenar la escucha es capaz de identificar qué va a hacer con eso que usted no tenía preparado. Y nos invita en la última parte a ser más sensibles a eso que va pasando en el grupo. No todos los muchachos son adelantados, no todos están quedados, no todos son suicidas en potencia, y vamos a terminar con eso. Y también les invito a este segundo libro de John Elliott. Nosotros, para cumplir con ese encargo de evaluar distinto, necesitamos asumir una actitud de investigadores permanentes. Hay que plantearnos preguntas, hay que buscar respuestas a lo que estamos haciendo, y el profe decía ahorita,
ninguna investigación en educación termina. Uno medio va cerrando el caso, pero siempre se abre otra puerta. Entonces, les agradezco mucho la invitación y esperaré las preguntas en el receso. Muchas gracias. AUPAN, la televisión de los andinos.